Paz a ustedes, queridos hermanos. Quiero iniciar en esta ocasión una serie de notas teológicas eh, tomando en cuenta la teología sapiencial o tradicionalmente llamados los libros poéticos eh, que conforman el libro de Proverbios, de Job, de Eclesiastés, algunos salmos, Lamentaciones, Cantar de los Cantares y también el libro de Sabiduría y el libro del Eclesiástico. Espero les gusten y sea de su agrado y de utilidad para cada uno de ustedes. Iniciamos. Quiero empezar hablando sobre los autores de estos libros. Estos sabios cumplían una función dentro de los imperios monárquicos, es decir, ayudaban o eran ayudantes de los reyes, porque ellos tenían educación, tenían una cultura, dominaban ciertos lenguajes, tenían la habilidad de saber escribir, y eso en un mundo en donde hay grandes niveles de analfabetismo, pues eso les va a ayudar a sobresalir y les va a ayudar a las tareas que tienen los reyes en este caso. Los sabios, como ya dije, saben escribir y saben leer no solamente en el idioma nativo o en el idioma del pueblo en el que están sirviendo, sino también ellos son encargados de escribir edictos, pero también de entablar negociaciones con otros pueblos, con otros sabios de otros pueblos, de llevar edictos a pueblos subyugados, y también esta labor, bueno, les va a permitir tener una cierta cultura o les va a permitir tener acceso a la cultura de aquel entonces. Por poner un ejemplo, el libro de Daniel está escrita en ese contexto. Daniel, si bien narra la historia que fueron jóvenes los que pretendían ser sabios, es decir, los llevaron al imperio a ser educados, a hablar el idioma, a comer la comida del imperio y a pensar de alguna manera como el imperio babilónico les convenía que ellos aprendieran. Así que la figura de los sabios la podemos ver claramente en la historia de Daniel. Y estos sabios también se dedicaban a recolectar poemas. La literatura de los sabios consistía en recolectar historias, recolectar poemas, recolectar fábulas, alegorías, escritos o dichos populares. Principalmente todo tenía que ser de manera autodidacta. Muchos proverbios fueron escritos, es decir, su ocupación, su utilidad de los proverbios era de una manera pedagógica. Los proverbios funcionaban en una sociedad en la que no había educación institucional, sino la educación era familiar, la educación se llevaba a cabo en los hogares, en las casas. Los padres eran quienes enseñaban a los hijos valores, y estos valores, esta moral que les van a enseñar, normalmente son proverbios cortos, fáciles de memorizar, normalmente eran dichos con cierta rima o con cierta métrica, para el objetivo es que fueran memorizados. Por eso los proverbios son dichos muy cortos,
son sentencias que son ilustraciones, pero que tienen esta característica. Entonces, el libro de Proverbios tiene este contexto, por ejemplo, estos escritores, estos sabios que son hombres de mundo, hombres educados, y esta es su labor dentro del reino, digamos. Esta es su labor dentro del reino. Por otro lado, los temas que abordan pues son los de la vida común, los de la vida popular. Se dedican a hacer recomendaciones, se dedican a la observación. Los temas son la felicidad, la prosperidad, la moral, la vida cotidiana, el bien y el mal, pero todo esto tiene un sentido propiamente, digamos, que es una voz del pueblo, es una voz popular. Los dichos y todas las cosas que se dicen tienen ese nivel de estar a nivel del pueblo. De ahí va a surgir la idea de que la voz del pueblo es la voz de Dios por medio de estos proverbios que son dichos populares y que después van a ser recopilados en la época de David, de Salomón y algún otro monarca, que van a ser los que entran en funciones y que patrocinan o llevan a cabo el patrocinio o la función de los sabios en Israel. Obviamente los escritores de los proverbios es muy difícil de averiguar, de dar con ellos, porque más bien son dichos del pueblo, y esto pues son dichos populares, y al ser populares únicamente los sabios se dedican a recolectar estos proverbios, estas leyendas, estas fábulas, estas alegorías también. Y entonces ahí ellos son los que patrocinan, en este caso los reyes, patrocinan a estos sabios. Va a haber un uso de la pseudonimia, que es la atribución o la autoría de ciertos proverbios hacia algunos de los reyes. El más popular es Salomón, que va a ser, digamos, el rey más sabio. El rey más sabio en el sentido que él ocupó los sabios, o se ocupó de tener a la mano estos proverbios o esta literatura que está siendo recogida. Por eso se le atribuyen los textos, como el Cantar de los Cantares, se le atribuye incluso el texto de Eclesiastés y algunos proverbios. Hay una idea en todos estos proverbios, los proverbios, y es el principio de la retribución, donde el hombre hace el bien, hay bendición, o se le retribuye ese bien que hace. Y esta idea va a ser fundamental, y va a ser un principio que va a construir una forma de entender la vida. Y obviamente es una idea que posteriormente va a entrar en crisis y que va a ser cuestionada en el libro de Job. En el libro de Job se cuestiona la justicia y se pone en el personaje de Job la idea de que es un hombre justo. Y entonces está la disyuntiva entre la justicia y el mal o la enfermedad en este caso. Y posteriormente esa misma idea también va a ser cuestionada ya en el libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés inicia donde termina Job. Esta cuestión
En Eclesiastés ya es algo más avanzado, donde hay un desencanto de la enseñanza primera de esta sabiduría. Y sin embargo, hay una hay un rescate también al final del libro, diciendo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, que es también un texto que está marcado en el libro de los Proverbios. Bueno, esta idea de la retribución va a cruzar los libros sapienciales, va a atravesar todo el tema, va a ser un eje temático y que va a ser obviamente para comprender no solamente la vida, sino también ahí ya va a entrar de manera frontal el tema de la teología, es decir, el entendimiento de Dios. Otro de los temas que se abordan, o de lo que podríamos llamar nosotros teología, es que hay en la teología sapiencial la experiencia humana, es decir, la revelación como experiencia humana. En el libro de Proverbios solamente se habla de experiencia humana, de consejos de la vida cotidiana, como ya lo dije, pero esto se va a entender como revelación. Es como nosotros podemos acceder a la lectura de estos proverbios. En donde hay una experiencia humana, también hay revelación divina. Es algo que podría sonar incluso atrevido, pero en una primera manera, en un primer acercamiento o en una primer forma de acercarse, esto también puede ayudar o coadyuvar a nuestro entendimiento de la revelación de Dios. Que Dios se haya revelado en personas no religiosas, en la vida cotidiana, en los dichos del pueblo, porque los proverbios son utilizados, son leídos, son aprendidos y son reaprendidos no solamente por gente religiosa, sino por gente común, no solo del pueblo de Israel, sino de los pueblos aledaños. Y este entendimiento quizá nos puede ayudar a mirar de otra forma la revelación de Dios, desde la experiencia meramente humana y no solamente o exclusivamente de la experiencia religiosa. Esta idea de entrada ya es es revolucionaria, o podría ser revolucionaria si nosotros pudiéramos dialogar con ella. Esta teología de revelación como experiencia humana. Bueno, hasta aquí esta primera introducción al libro, a los libros de la sabiduría, y también quizá sea importante en el libro de Eclesiástico hay unas frases o hay unos versículos en el capítulo 38 y capítulo 39 en donde se muestra la idea de los sabios, de la función de los sabios, que quizá podamos leer en estas épocas. Siempre es bueno leer no solamente la literatura bíblica, sino lo que está alrededor, los escritos de la época, y nos ayudarían mucho a entender este tipo de literatura. Obviamente para la Biblia católica también estos libros forman parte del canon y podemos tener acceso a ellos y también, por supuesto, son de una riqueza para nosotros. Leernos nunca nos va, leer esos libros nunca nos va a hacer daño, por el contrario nos va a poder tener un mejor entendimiento del texto bíblico. Hasta aquí esta primera introducción, me despido de ustedes y nos vemos en el próximo video. Dios les bendiga.